Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo, nunca has visto mi cara, hola, soy Molly Westbrook. Subo videos de crímenes reales como este cada semana, así que si crees que es algo que te gustaría seguir viendo, por favor, suscríbete. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esta semana vamos a hablar de un caso resuelto del estado de Carolina del Sur, cuando una brillante y hermosa universitaria desapareció tras una noche de fiesta en la primavera de 2019, sus amigos, familia y autoridades actuaron de inmediato para averiguar qué le pasó. Cuando la investigación tomó un giro trágico y se convirtió en una investigación por asesinato, la búsqueda del asesino de esta joven comenzó rápidamente. Pronto detuvieron e identificaron a un principal sospechoso. Y cuando la policía comenzó a investigar más a fondo sus movimientos antes de que ocurriera el crimen, se dieron cuenta de que probablemente él estaba fuera esa noche, buscando a alguien a quien pudiera secuestrar. Y tuvo suerte cuando su víctima accidentalmente confundió su vehículo con un Uber, un taxi que ella había reservado. Ella creía que el auto en el que se había subido la llevaría de regreso a casa de manera segura, pero en realidad era un viaje en auto que resultaría en su muerte brutal y horrible. Acompáñame mientras profundizamos en el trágico caso de Samantha Josephson. Para este caso, retrocederemos más de 6 años hasta la primavera de 2019, en Columbia, la capital del estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos. Sin embargo, Columbia no es donde comienza la historia de Samantha. Verás, en realidad ella era de Princeton, en Nueva Jersey. Ahí nació, pero creció en el área de Robbinsville, también en Nueva Jersey. Samantha Lee Josephson, quien también era conocida como Sammy, nació el 13 de agosto de 1997, hija de Seymour y Marcy Josephson. Era una de 2 hijas y su hermana mayor, Sydney, tenía unos 20 meses más que ella. Y parece que Sydney y Samantha tuvieron una infancia muy normal y feliz junto a sus padres. Y Sydney y Samantha parecían ser muy unidas mientras crecían. También eran buenas amigas, además de hermanas, pero eran muy diferentes. Sydney dijo que, mientras ella siempre fue la más seria y supongo cuidadosa al crecer, su hermanita era completamente lo opuesto. Samantha era muy extrovertida, muy despreocupada, casi sin miedo. Su mamá Marcy dijo que nunca temía intentar nada. Siempre fue una niña muy aventurera y Samantha también era muy activa y deportista. Siempre tenía mucha energía, era muy animada y amigable. Su padre, Seymour, contó que cuando Samantha entraba a una habitación todos lo notaban. Ella simplemente captaba la atención de todos. Samantha siempre le fue muy bien en la escuela mientras crecía y durante su adolescencia. Una vez que se graduó de la preparatoria, tomó la gran decisión de mudarse a más de 600 millas de su hogar en Nueva Jersey a Carolina del Sur para ir a la universidad. Se convirtió en estudiante de la Universidad de Carolina del Sur en Columbia, donde estudió ciencias políticas. Y también tenía sueños y planes de asistir a la Facultad de Derecho en el futuro. Específicamente quería estudiar Derecho Internacional. Era una joven muy inteligente. Y me imagino que debió haber sido difícil para Sammy mudarse a Carolina del Sur al principio, mudarse tan lejos de su familia y sus amigos. Afortunadamente, pronto se adaptó a su vida universitaria y le encantó estar en Carolina del Sur. Rápido hizo amigas en la universidad. Y para cuando ocurrió este caso, en la primavera de 2019, ella ya estaba en su último año y solo faltaban unas semanas para que se graduara con su título en ciencias políticas. En las vacaciones de primavera de 2019, Samantha y sus amigas universitarias decidieron viajar juntas. Fueron a Florida y las amigas de Samantha dijeron que todas la pasaron muy bien. Y luego, cuando regresaron a Columbia, volvieron a enfocarse en sus trabajos universitarios y empezaron a prepararse para su graduación. Sin embargo, trágicamente, la graduación fue un evento enorme en la vida de Samantha Josephson, de 21 años, que ella nunca llegaría a presenciar. Nunca recibiría su diploma por todo el esfuerzo que puso en sus estudios de ciencias políticas, debido a los horribles acontecimientos que ocurrieron la noche del 29 de marzo de 2019. El 28 de marzo de 2019, un día antes, Samantha y sus amigas de la universidad, sus compañeras de dormitorio, decidieron salir juntas esa noche para celebrar nuevamente su próxima graduación y también para celebrar el hecho de que Sammy había sido aceptada en la Facultad de Derecho.
Tras graduarse, sería estudiante de Derecho en la Universidad Drexel en Pensilvania. Había sido aceptada allí con una beca completa, lo cual, como te puedes imaginar, la tenía increíblemente emocionada. Así que sí, todas decidieron salir esa noche juntas para celebrar a Sammy. Se arreglaron en sus dormitorios. Samantha vestía jeans negros y blusa naranja. Finalmente, ese jueves por la noche fueron al distrito de Five Points en Columbia. Solían ir ahí en sus noches de salida. Había muchos bares y clubes, así que, por supuesto, era muy popular entre los estudiantes universitarios. Así que Sammy y sus amigas fueron al distrito de Five Points. Específicamente fueron a un bar llamado Bird Dog Bar. Tomaban copas, bailaban y reían. Samantha estuvo en contacto constante con su novio toda la noche. Tenía un novio llamado Greg y llevaban juntos alrededor de 2 años. Hasta ese momento, Greg también había sido estudiante en la Universidad de Carolina del Sur, aunque se había graduado el año anterior, en 2018. Para 2019 él ya estaba de vuelta en Charleston, Carolina del Sur. Así que ya no estaban tan cerca, pero aún así seguían en contacto constante mientras Samantha terminaba sus estudios universitarios. Greg pensaba mudarse a Pensilvania con Samantha cuando ella fuera a la facultad de Derecho allá. Así que claramente iban muy en serio el uno con el otro. Pero bueno, como decía, durante su salida la noche del 28 de marzo de 2019, Samantha se estaba divirtiendo con sus amigas. Además, enviaba mensajes y llamaba seguido a su novio Greg. De hecho, había estado tratando de convencerlo de que viajara a Columbia para verla esa noche porque lo extrañaba. Pero Greg dijo que no. De todos modos, la iba a ver en solo 2 días, ya que ella iba a ir a Charleston para el fin de semana. Él le dijo que pronto se verían. Samantha y sus amigas universitarias pasaron el viernes por la mañana bebiendo, bailando y divirtiéndose en el bar. Y luego, alrededor de las 2 de la mañana del 29 de marzo de 2019, parece que las amigas empezaron a separarse. Jacqueline, una amiga de Samantha, se sentía mal por beber y decidió irse a casa del bar. Y Samantha se quedó un poco más, hasta que finalmente también decidió irse. Así que se despidió de sus amigas que se quedaban en el bar y pidió un Uber, un taxi o un servicio de transporte para regresar a su dormitorio, algo que solía hacer después de sus noches de fiesta. Seymour le dio a Samantha acceso a su tarjeta de crédito para que pagara Ubers y regresara segura a casa tras sus fiestas. Así que, sí, pidió un Uber y fue vista en las cámaras de seguridad saliendo sola del bar y esperando a su conductor de Uber afuera. Esto fue poco después de las 2 de la mañana. Habló por teléfono con su novio Greg mientras esperaba y fue captada por las cámaras de seguridad, mirando a su alrededor, examinando cada vehículo que pasaba para ver si era su Uber. Y luego, finalmente, a las 2:12 de la mañana, llegó su Uber. Así que colgó el teléfono con Greg, se subió al auto y comenzó el viaje de regreso a casa. Solo que nunca llegó allí. Samantha Josephson nunca regresó a su campus esa noche por alguna razón. De hecho, después de salir del bar para tomar su Uber en las primeras horas de la mañana de ese viernes, nunca se le volvió a ver con vida. Poco después de las 8 de la mañana del 29 de marzo, la compañera de cuarto de Samantha se despertó y notó que Sammy no estaba en su habitación. De hecho, parecía que ni siquiera había dormido en su cama. Confundida, le mandó mensajes y lo llamó al celular, pero no obtuvo respuesta. Ella no respondía. Samantha y sus amigas de la universidad solían usar buscar a mis amigos en sus teléfonos para rastrearse por seguridad. Cuando Sammy no respondió llamadas, intentaron rastrear su ubicación con buscar a mis amigos, pero no tuvieron éxito. Por alguna razón, simplemente decía que no se encontró ubicación para el teléfono de Samantha, y era lo mismo para su novio Greg también. Las amigas de la universidad de Samantha se pusieron rápidamente en contacto con Greg cuando se dieron cuenta de que ella nunca regresó a casa. Ella estaba desaparecida y él muy preocupado porque no sabía nada de ella. Tampoco respondía a sus llamadas ni mensajes de texto, y Greg también había estado tratando de rastrear su teléfono, después de que salió del bar en el Uber en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, la última vez que lo rastreó, el teléfono aparecía en dirección opuesta a donde vivía ella, lo que confundió a Greg. Pero pensó que tal vez ella había ido a la casa de una amiga o algo así, en lugar de regresar a su alojamiento, y que esta amiga vivía en esa dirección opuesta. A las 8 en buscar a mis amigos seguía diciendo no se encontró ubicación para Sammy, así que nadie sabía dónde estaba.
Sus amigas sí fueron al lugar donde su teléfono fue rastreado por última vez, al lugar que Greg les indicó. Pero en realidad era solo una zona cualquiera. No había señales de Sammy ni de su teléfono. Contactaron a otras amigas para ver si sabían de ella, pero nadie tenía noticias. También se comunicaron con su lugar de trabajo porque en realidad se suponía que Sammy debía estar trabajando esa mañana. Samantha tenía un empleo de medio tiempo en una tienda de sándwiches. Sin embargo, cuando sus amigas se comunicaron con la tienda, se enteraron de que en realidad nunca llegó a su turno, lo cual era totalmente fuera de lo común para ella. Y entonces, sin saber qué más hacer, sus amigas de la universidad decidieron ir al último lugar donde sabían con certeza que Samantha había estado. Obviamente, el Bird Dog Bar en el distrito de Five Points. Sammy y sus amigas de la universidad en realidad eran amigas del gerente del Bird Dog. Fueron al bar y pidieron al gerente ver las grabaciones de seguridad de la noche anterior. Y cuando lo hicieron, obviamente vieron a Samantha subirse a su Uber y presumiblemente comenzar el viaje a casa. Con la grabación en mano, las amigas decidieron que su siguiente paso era ir a la policía. Presentían que algo estaba mal aquí. Algo debió haberle pasado a Sammy. Contactaron a la policía de Columbia y presentaron un reporte de persona desaparecida, por lo que de inmediato se inició una investigación. Los oficiales informaron a la familia de Samantha en Nueva Jersey que había desaparecido. Y como te puedes imaginar, estaban extremadamente preocupados. Tan preocupados estaban que sus padres, Seymour y Marcy Josephson, de inmediato tomaron su auto y empezaron a conducir esas más de 600 millas hasta Columbia para ayudar a encontrar a su hija y colaborar con la investigación policial. Y rápidamente los detectives hicieron un descubrimiento bastante alarmante en este caso. Al revisar más a fondo las imágenes de las cámaras de seguridad de Samantha subiendo a su Uber después de salir del bar esa noche, se dieron cuenta de que en realidad ese no era su Uber. Después de todo, el auto en el que se subió lo confundió con su Uber, ¿ves? Después de pedir el viaje, le informaron que el conductor de Uber que la recogería estaba en un auto Dodge de color oscuro. Mientras esperaba junto a la carretera, las cámaras la grabaron mirando los autos, buscando el que pensaba era su viaje. Sin embargo, el auto en el que terminó subiendo no era un Dodge de color oscuro, era un Chevrolet Impala de color oscuro, un Chevrolet Impala negro. Samantha se había subido al vehículo equivocado, no se había subido a un Uber. Su conductor de Uber canceló la reservación de Samantha porque no pudo encontrarla, aunque ella no lo sabía. Así que, sin saberlo, se había subido al auto de un desconocido y ahora estaba desaparecida. Ahora parecía que ese desconocido, el conductor de ese auto, pudo haber secuestrado a Samantha esa noche. La policía enfrentaba un secuestro. Así que la policía comenzó investigaciones para tratar de rastrear ese Chevy Impala negro exacto de esa noche, rastrear sus movimientos antes de que recogiera a Samantha. Y al hacer esto parecía que la persona que conducía en realidad podría haber estado merodeando por la zona. Esa noche las cámaras de seguridad cercanas captaron el mismo Chevy Impala poco antes de las 2 de la mañana, conduciendo constantemente alrededor de la cuadra en el centro de Columbia, por el distrito de Five Points y alrededor del Bird Dog Bar. Casi como si la persona que conducía, quienquiera que fuera, estuviera buscando a alguien, tal vez buscando a una joven a la que pudieran secuestrar. Y justo antes de que Samantha subiera al vehículo, se vio al Chevy Impala entrando a un estacionamiento justo al lado de donde Samantha estaba parada afuera del bar esperando su taxi. Entró al estacionamiento, dio una vuelta en U y luego, cuando salió del estacionamiento, fue cuando se detuvo junto a Sammy. Y ella abrió la puerta y se subió, así que casi parecía como si fuera de nuevo lo mismo. El conductor estaba merodeando por las calles alrededor del distrito de Five Points, quizá buscando a alguien a quien pudiera secuestrar. Y luego, cuando el conductor vio a Samantha parada sola, rápidamente dio la vuelta en el estacionamiento y se detuvo junto a ella con la esperanza de que se subiera. Y por supuesto lo hizo. Así que este video, previo a la desaparición de Samantha, indicaba fuertemente que, si fue secuestrada esa noche, entonces este crimen fue planeado y premeditado. Desafortunadamente, la policía no logró captar bien la placa del Chevy negro. No vieron quién manejaba el auto en el video porque tenía vidrios polarizados.
Así que lo que decidieron hacer rápidamente fue emitir una alerta de búsqueda para que las fuerzas del orden en todo el estado estuvieran atentas a este auto en específico. También publicaron las imágenes de las cámaras del Chevy Impala y pidieron que quien lo reconociera se presentara. Mientras tanto, la policía también revisó los registros bancarios como otra línea de investigación. Revisaron si había habido alguna actividad en la cuenta bancaria de Samantha desde su desaparición. Y de hecho, sí la hubo. De hecho, en varias ocasiones alguien intentó usar su tarjeta bancaria en diferentes cajeros automáticos, creo, después de que desapareció. Sin embargo, cuando la policía revisó las cámaras de seguridad de estos cajeros automáticos, descubrieron que no era Samantha quien había intentado retirar dinero de su cuenta bancaria. Era un hombre no identificado que estaba cubriéndose el rostro a propósito. Llevaba una chaqueta con la capucha puesta y se cubría el rostro con la chaqueta para que no pudieran verlo. Estaba tratando de ocultarse. Entonces, ¿este hombre no identificado era el mismo individuo que recogió a Samantha esa noche? ¿Le hizo algo? ¿Fue él quien la secuestró y posiblemente la mató? ¿Hubo juego sucio involucrado en su desaparición? Bueno, no pasó mucho tiempo para que la respuesta a esa pregunta saliera a la luz. Ese mismo día en que Samantha desapareció y fue reportada como desaparecida, el 29 de marzo de 2019, la policía recibió reportes de que se había encontrado un cuerpo. En la tarde del día 29, alrededor de las 3:45 p.m., un par de cazadores de pavos caminaban por esta zona boscosa. Nueva Zelanda es un pueblo en el condado de Clarendon, Carolina del Sur, a unas 65 millas de Columbia. Caminaban por esta zona boscosa cuando hicieron el descubrimiento más devastador y horrible. Descubrieron el cadáver de una joven. Estaba cubierta de sangre y tenía heridas de puñaladas en el cuerpo. Los cazadores de pavos llamaron rápido a la policía, que llegó a la escena. Estaban bastante seguros, solo con ver el cuerpo de esta joven, de que tenía que ser Samantha Josephson, de 21 años, quien desapareció la noche anterior. La ropa de la víctima coincidía exactamente con la que Samantha usó en su salida nocturna. La víctima tenía el cabello largo y oscuro como Samantha, por eso sabían que era ella. La investigación de persona desaparecida ahora se había convertido en una investigación por asesinato, y la familia de Samantha fue informada de la noticia absolutamente desgarradora de que Samantha nunca volvería a casa. Ella estaba muerta y ni siquiera puedo empezar a comprender lo desgarrador que debió haber sido para ellos. Cuando se enteraron no solo de que Samantha había sido asesinada, sino también de cómo la habían matado. Quiero decir, la causa de su muerte fue simplemente horrible. Su asesinato fue tan increíblemente violento. Como mencioné, al encontrar a Samantha estaba llena de sangre y tenía muchas heridas de arma blanca. Ahora se determinó que no la asesinaron donde la hallaron. La habían matado en otro lugar y luego su cuerpo fue llevado a ese sitio, a esa zona boscosa en Nueva Zelanda. Pero cuando llevaron su cuerpo a la autopsia, el forense determinó que Samantha había recibido más de 120 puñaladas en total. 120. Fue apuñalada en todo el cuerpo, con heridas de arma blanca en pierna, pecho, pies, hombros y torso. Tenía heridas de arma blanca en la cara y el cuello y se determinó que la apuñalaron con algún tipo de cuchillo de doble filo. Sí tenía lo que parecían ser heridas de defensa propia. Según una fuente, incluso tenía heridas de arma blanca que atravesaban completamente sus manos, porque claramente las había levantado para intentar defenderse y protegerse del cuchillo. La cantidad de heridas de arma blanca que sufrió hizo que su cuerpo estuviera prácticamente completamente drenado de toda su sangre. De hecho, el forense determinó que solo le quedaban alrededor de 20 mililitros de sangre en el cuerpo, lo que equivale a unas 13 cucharadas. El cuerpo humano suele tener entre 4 y 5 litros de sangre, lo que equivale a un galón. Y Samantha había sangrado tanto que solo le quedaba un poco más de una cucharada de sangre en el cuerpo. Sangró hasta ese punto. Y esta tampoco fue una muerte rápida, aunque las heridas de arma blanca se infligieron muy rápido y de manera muy violenta. El forense determinó que Samantha habría tardado entre 10 y 20 minutos en morir realmente, lo cual es simplemente horrible de imaginar.
Imaginar la agonía, el dolor y el miedo a los que fue sometida durante al menos 10 minutos completos, posiblemente el doble. No había evidencia de una agresión sexual en el cuerpo de Samantha. Por supuesto, eso no necesariamente descarta un motivo sexual. Quizás el asesino tenía la intención de agredir sexualmente a Samantha, pero como ella estaba luchando tanto, no pudo hacerlo. O quizás obtuvo gratificación sexual solo por cometer un crimen tan cruel y violento, o tal vez el motivo del ataque fue algo completamente diferente. En este momento, la policía no tenía idea de por qué había sucedido esto, cuál era la razón de este asesinato increíblemente brutal. Al hallar el cuerpo de Samantha, iniciaron la investigación para identificar al responsable y hacer justicia para Samantha Josephson. Las investigaciones siguieron para localizar el Chevy Impala negro. Como sabemos, la policía lanzó una alerta, hicieron un llamado al público y, de hecho, recibieron una pista de los empleados de un restaurante Wendy's local. Recordaron que un Chevy Impala negro pasó por su ventanilla de autoservicio alrededor del mediodía del 29 de marzo. El auto era conducido por un joven afroamericano y la persona que lo atendió en el autoservicio notó que tenía una sábana blanca cubriendo el asiento trasero de su vehículo, lo cual, por supuesto, les pareció un poco sospechoso. ¿Qué ocultaba bajo la sábana blanca? Así es. Estos empleados de Wendy's contactaron de inmediato a la policía sobre el avistamiento del Chevy Impala negro, por si acaso era el mismo que estaban buscando en relación con el caso de Samantha. Pero al final la búsqueda del Chevy negro no sería larga. Verás, en las primeras horas de la mañana del 30 de marzo de 2019, así que menos de 24 horas después de que Samantha fue asesinada y su cuerpo fue encontrado, oficiales de patrulla que estaban conduciendo por el distrito de Five Points, así que por la misma zona donde Sammy fue vista por última vez. Casualmente vieron un auto que se parecía exactamente al que estaban buscando, también rondando por la zona. Así que los oficiales de patrulla inmediatamente detuvieron ese auto y le ordenaron al conductor que se detuviera. Esto fue alrededor de las 2:30 de la mañana. El Chevy negro se detuvo y dentro del vehículo había 2 personas, un joven y una joven. El joven era quien conducía, así que la policía le pidió su licencia. Él dijo que en realidad no tenía su licencia con él. Supongo que los oficiales podían oler la marihuana que venía del auto porque preguntaron quién había estado fumando marihuana. El joven dijo que fumó un poco antes ese día. Entonces la policía le pidió que saliera del vehículo y fue cuando las cosas cambiaron. El joven abrió la puerta del auto y salió y fue entonces cuando el oficial le dijo: «Cita, mira, amigo, detuve tu auto porque coincide con el de un sospechoso». Y antes de que pudiera siquiera terminar su frase, el oficial notó que el joven tenía las manos en los bolsillos. Por supuesto, de inmediato le pidió que sacara las manos de los bolsillos, pensando que podría tener un arma ahí. Y fue en ese momento cuando este joven se dio la vuelta y simplemente salió corriendo. Inmediatamente empezó a correr tan rápido como pudo, alejándose de los oficiales. Así que, por supuesto, los oficiales inmediatamente corrieron tras él en su persecución. Alertaron a otros oficiales que estaban cerca por radio de que estaban persiguiendo a un hombre que vestía un chándal gris y, afortunadamente, finalmente lo atraparon. El joven en realidad corrió directamente hacia otros oficiales que estaban en la dirección en la que él corría y lograron detenerlo. Para las 3 de la mañana ya estaba arrestado y bajo custodia. Mientras tanto, mientras todo eso sucedía, otros oficiales comenzaron a hablar con la joven que estaba en el asiento del pasajero de su auto. Ella era una conocida de él y le preguntaron el nombre del joven que acababa de huir, y ella dijo que su nombre era Nate. El conductor del Chevy negro en Parla fue identificado finalmente como Nathaniel Rowland, de 24 años. Él era de Carolina del Sur. De hecho, él vivía con sus padres en New Zealand, en Carolina del Sur, el mismo pueblo donde se encontró el cuerpo de Samantha. Así que él conocía muy bien el lugar. Antes estudió en la escuela E. Clarendon y, según informes, también asistió a la Universidad Estatal de Carolina del Sur. Aunque ya no era estudiante en primavera de 2019, y no creo que tuviera un trabajo, no pude encontrar ninguna información sobre algún empleo, así que creo que estaba desempleado en ese momento. Sí tenía antecedentes penales, pero solo por un delito. En octubre de 2018 fue arrestado por obtener una firma o propiedad bajo falsas pretensiones.
Aunque no creo que haya cumplido tiempo en prisión por esto, parecía ser una ofensa relativamente menor. Quiero decir, para la mayoría de la gente, Nathaniel Rowland parecía ser un tipo relativamente normal y amigable, pero ahora se había convertido en un sospechoso en una investigación de asesinato. Y por supuesto, el hecho de que intentara huir no se ve nada bien. Definitivamente hace que parezca que tiene algo que ocultar, ¿no crees? Mientras arrestaban a Nathaniel Rowland y lo llevaban bajo custodia, los oficiales en la escena con su auto empezaron a revisarlo. Echaron un vistazo dentro del auto para ver si podían encontrar algo alarmante o incriminatorio. Y Dios mío, sí lo hicieron. Encontraron un iPhone rosa y un juego de llaves rosas que estaban etiquetadas como Room. Más tarde se confirmó que estos objetos pertenecían a la mujer asesinada, Samantha Josephson. El teléfono y las llaves que Samantha tenía la noche en que desapareció estaban en el auto de Nathaniel Rowland. Pero eso no fue todo lo que la policía encontró en su vehículo. También encontraron sangre. Grandes cantidades de sangre. La policía alumbró con sus linternas dentro de su auto y había sangre por todas partes. En el asiento del pasajero, en el asiento trasero, había sangre en la cajuela. De hecho, había tanta sangre en este vehículo que literalmente se había filtrado a través de los asientos. Era claro que esta era una escena del crimen. Esta era la escena donde Samantha Josephson había muerto. La habían asesinado en este auto. Las pruebas de ácido desoxirribonucleico confirmarían más tarde que la sangre en el vehículo era de Samantha. Pero parecía que Nathaniel Rowland había hecho algún esfuerzo por limpiar la sangre en la cajuela. También descubrieron algunos productos de limpieza. Encontraron limpiador de ventanas, un poco de cloro y algunas toallitas que también tenían sangre. Así que sí, parecía que él había intentado limpiar parte de la sangre. También se descubrió que los seguros para niños en las puertas del auto de Rowland habían sido activados. Así que ya sabes, si él estaba atrapando a alguien adentro, no había forma de escapar, Samantha no habría tenido manera de escapar. Sin embargo, aún más evidencia encontrada en el auto indicaba fuertemente que ella había hecho todo lo posible, absolutamente todo lo posible, por escapar de ese vehículo. Escalofriantemente se descubrió algo más en el auto. De hecho, en la ventana trasera había una huella de pie, como si alguien hubiera estado pateando la ventana trasera con el pie descalzo en un intento desesperado por romperla. Por supuesto, esta huella de pie fue posteriormente identificada como la de Samantha Josephson. Ella intentaba romper la ventana con el pie para salir del auto, al notar que los seguros para niños estaban activados y las puertas no abrían. Estaba claro que Samantha había luchado violentamente por su vida dentro de ese vehículo. Pero, realmente no tenía ninguna oportunidad. Una vez más, simplemente estaba atrapada. Después de que Nathaniel Rowland fue detenido, la policía intentó interrogarlo sobre el asesinato de Samantha Josephson. Sin embargo, él lo negó por completo. A pesar de que se encontraron grandes cantidades de sangre, su sangre y sus pertenencias en su auto, él dijo, no, no fui yo. Yo no tuve nada que ver con su muerte. Así que la policía tuvo que seguir buscando pruebas para armar su caso en su contra. Ahora, otra cosa que se encontró en su auto fue un pedazo de papel y en ese papel alguien, presumiblemente Nathaniel, había escrito una lista de cosas como cinta adhesiva, guantes, gasolina, cerillos, todo negro. Para la policía parecía que esta era una lista de cosas que él necesitaría. Si él fuera a cometer un crimen como este, necesitaría guantes, necesitaría cinta adhesiva, necesitaría vestirse completamente de negro. Así que, de nuevo, esto indica que el asesinato de Samantha posiblemente fue premeditado. Él estaba anotando todo lo que necesitaría para cometer este crimen. También encontraron otro pedazo de papel en su vehículo que parecía ser algún tipo de aviso de desalojo, una carta de desalojo. Y esto llevó a la policía a la casa de una mujer llamada Maria Howard, quien resultó ser la novia de Nathaniel Rowland. Él vivía con sus padres en New Zealand, pero también se quedaba mucho con su novia María y ella vivía en Columbia. Así que la policía consiguió una orden de cateo y decidieron registrar esa casa, la casa de María, para ver si podían encontrar alguna evidencia que vinculara a Nathaniel con el crimen. Y sí, la encontraron. Registraron los botes de basura afuera de la casa y ahí encontraron algunos objetos muy incriminatorios.
Encontraron ropa manchada de sangre que la policía determinó que pertenecía a Nathaniel Rowland y que él había sido visto usando el día en que Samantha fue asesinada. Y por supuesto, se confirmó que la sangre en esta ropa provenía de Samantha. Y también descubrieron un cuchillo de 2 hojas igual al cuchillo que se había usado para apuñalar a Samantha hasta la muerte. Y este cuchillo también tenía rastros de su sangre. La policía encontró el arma homicida en un bote de basura fuera de la casa de la novia de Nathaniel. Esto era una prueba aún más incriminatoria en su contra, hablando de su novia, Maria Howard. La policía tomó declaraciones de ella y de hecho les dijo eso. El día después de que Samantha Josephson fue asesinada, recordó haber visto a su novio Nathaniel Rowland usando guantes de hule e intentando limpiar su vehículo. Recordó haberlo visto con el cuchillo de doble filo y cree que él intentó limpiarlo. Ella contó a la policía que tras el asesinato su hija abordó el auto de Nathaniel. Y cuando se bajó, notó que tenía sangre en los zapatos. Y María le preguntó a Nathaniel sobre todas estas cosas, el cuchillo, la sangre en los zapatos de su hija. Ella le preguntó por qué estaba limpiando su auto, pero cada vez él solo le decía, y cito, que no se metiera en lo que no le importaba. María también les informó que había visto una sábana blanca cubriendo el asiento trasero de su auto, justo como la sábana blanca que describieron los empleados de Wendy's. Y María le dijo a la policía que había visto en las noticias que las autoridades estaban buscando un auto negro, Chevy Impala, en relación con el caso de una joven desaparecida y cómo resultaría asesinada. Y sí empezó a sospechar de su novio, sí empezó a atar cabos porque obviamente él tenía exactamente ese auto y ya sabes, la sangre, el cuchillo y todo eso. Sin embargo, les dijo a los detectives que no fue a la policía por miedo. Ella tenía miedo de su novio, temía no solo por su vida, sino también por la vida de su hija. ¿Qué podría hacerles Nathanael si ella acudía a las autoridades? Así que la evidencia contra Nathanael Rowland era abrumadora. No había duda en la mente de los detectives de que él fue quien le hizo esto a Samantha Josephson. Él fue quien la mató esa noche. ¿Por qué exactamente lo hizo? Aún no estaba claro. La policía no sabía el motivo detrás de este asesinato, pero las pruebas les demostraron que él era el autor y por eso pronto fue acusado. Fue acusado del secuestro y asesinato de Samantha Josephson, así como de la posesión de un arma durante la comisión de un delito. A pesar de la abundancia de pruebas, Nathaniel Rowland seguía protestando su inocencia. Él se declaró inocente, por lo que el caso debía ir a juicio. Y su juicio comenzó en julio de 2021, más de 2 años después de la muerte de Samantha. Me imagino que la pandemia fue la razón del retraso, a pesar de que la fiscalía obviamente tenía muchas pruebas diferentes contra Rowland, como las grabaciones de las cámaras de seguridad. Intentó limpiar la sangre en su auto y las pertenencias de Samantha, además de la lista de objetos sospechosos, el arma homicida y su ropa manchada. A pesar de todas estas pruebas, hubo algo que también hizo que el argumento de la defensa fuera bastante sólido. Y eso era el hecho de que no se encontró ácido desoxirribonucleico de Nathaniel Rowland en el cuerpo de Samantha Josephson. La defensa argumentó durante el juicio que eso significaba que Rowland no podía haber sido el asesino. Como sabemos por las heridas de Samantha y la sangre en el auto, hubo una lucha violenta con su atacante. ¿Cómo pudo ser Rowland si no había nada de su ácido desoxirribonucleico en ella? La defensa reconoció que, aunque estaba claro que el asesinato de Samantha ocurrió en el auto de Nathaniel, eso no necesariamente prueba que él fue quien lo hizo. Intentaron argumentar que tal vez otra persona estaba conduciendo su auto esa noche y que, de hecho, esa persona fue la autora del crimen. La defensa también argumentó que cuando Nathaniel fue arrestado, menos de 24 horas después de que Samantha fuera asesinada, no había evidencia de lesiones en su cuerpo. Y, de nuevo, dijeron que si hubo una pelea violenta no habría resultado herido, no habría algunos rasguños o marcas en su cuerpo, no estaría su ácido desoxirribonucleico debajo de las uñas de Samantha. Es un buen punto, es un argumento sólido. Sin embargo, la fiscalía podría responder a esto con una explicación sobre la falta de ácido desoxirribonucleico. ¿Recuerdas? Hablamos de cómo la policía halló ropa de Nathanael manchada con sangre de Samantha en el bote de basura afuera de la casa de la novia de Nathanael. Bueno, una de las prendas que encontraron en el bote era una chaqueta de cuero negra que pertenecía a Nathanael.
y la fiscalía pudo mostrarle al jurado durante el juicio que había lo que parecían ser marcas de rasguños en esta chaqueta. Así que si Nathanael estaba usando esta chaqueta cuando mató a Samantha, tiene sentido, ¿no? ¿Por qué su ácido desoxirribonucleico no estaría bajo sus uñas? Ella no pudo llegar a su piel para arañarlo, porque él llevaba puesta esta chaqueta gruesa de cuero, así que solo estaba arañando eso. Sobre la ausencia de lesiones, sí, Samantha había peleado. Pero no olvidemos que él era quien tenía el arma aquí. Él tenía un cuchillo de doble filo, así que lo más probable es que ella no pudiera causarle muchas, si es que alguna, heridas, porque él era el que estaba armado. Y hablando del cuchillo, aunque no se encontró ácido desoxirribonucleico de Nathanael en el cuerpo de Samantha, los científicos sí encontraron rastros tanto de su ácido desoxirribonucleico como del de Samantha en el cuchillo. Su ácido desoxirribonucleico estaba en el arma homicida, así como el de la víctima. ¿Cómo más explicas eso, aparte de que él tenía que ser el asesino? La fiscalía presentó a varios testigos durante el juicio, siendo una de sus testigos principales la novia o exnovia de Nathanael, María. Ella valientemente subió al estrado y contó al jurado cómo vio a Nathanael con el cuchillo y limpiando su auto, etc. Otro testigo que fue presentado fue, de hecho, el dueño de la tienda local de reparación de celulares. Durante el juicio testificó que la mañana después del asesinato de Samantha, Nathanael Rowland llegó a su tienda e intentó venderle el celular de Samantha, el teléfono que la policía halló después en su auto. Él no se lo vendió al dueño de la tienda porque no le gustó el precio que le ofreció, pero esto fue una prueba de que, una vez más, él estaba tratando de deshacerse de evidencia después del crimen al intentar vender las pertenencias de su víctima. La fiscalía argumentó que Nathaniel Rowland planeó este crimen. Él planeó salir esa noche en busca de alguien, alguna joven, a quien pudiera secuestrar. ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos, pero salió en busca de una víctima. Él estaba rondando el distrito de Five Points en su Chevy negro y Parla, como se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad, estaba merodeando la zona. Me imagino que eligió rondar por este lugar, sabiendo que estaría lleno de estudiantes universitarios, jóvenes universitarios que probablemente estarían muy borrachos y por lo tanto vulnerables. Y por suerte no tuvo que convencer a nadie de subir a su auto, porque Samantha se subió voluntariamente al confundir su vehículo con su Uber. Sin embargo, se cree que probablemente no le habría tomado mucho tiempo a Samantha darse cuenta de que Nathaniel en realidad no era el Uber que había reservado. Cuando él empezó a conducirlos en dirección opuesta a su casa, su alojamiento universitario, y en este punto probablemente habría empezado a entrar en pánico, dándose cuenta de que había sido secuestrada y que estaba en peligro. Seguro habría estado más asustada al descubrir que estaba atrapada en ese auto. Las puertas no abrían por los seguros para niños, y es probable que la lucha violenta entre ella y Nathanael comenzara cuando Sammy intentó escapar del vehículo. Como sabemos, ella pateaba la ventana trasera descalza para romper el vidrio y liberarse. Ella intentaba arañar la chaqueta de Rolando para defenderse, pero como ya discutimos, no tenía ninguna oportunidad contra él y su cuchillo de doble filo. En un ataque frenético, Nathanael Rolando apuñaló a Samantha más de 120 veces y, por supuesto, con cada puñalada del cuchillo, con cada herida, ella se iba debilitando más y más debido a la pérdida de sangre. Hasta que finalmente, después de 10 a 20 minutos, ella murió en ese auto. Murió con solo 21 años. Después de su muerte, Nathaniel llevó su cuerpo a su ciudad natal en Nueva Zelanda y simplemente la arrojó sin piedad en una zona boscosa, donde más tarde fue encontrada por esos cazadores de pavos. Y luego sabemos que de nuevo Nathaniel Rowland hizo un esfuerzo por tratar de encubrir este crimen después de lo sucedido. Desde intentar vender el teléfono de Samantha hasta tirar el cuchillo y la ropa manchada de sangre en el bote de basura. Intentó limpiar su auto, también trató de robarle, sacar dinero de su cuenta bancaria. Quizá ese fue el motivo del crimen, el robo. ¿Por qué decidió regresar a la zona del distrito Five Points la noche después de que mató a Samantha? No lo sabemos. Como mencionamos antes, la forma en que lo atraparon fue que los oficiales de patrulla lo detuvieron después de verlo en su Chevy negro, Impala conduciendo por el distrito Five Points en las primeras horas del 30 de marzo. Es muy extraño que él regresara a la zona justo la noche después de haber cometido este crimen.
especialmente porque probablemente habría visto en todas las noticias que la policía estaba buscando su auto. Supongo que gracias a Dios sí regresó y fue arrestado poco después de cometer el crimen. El juicio de Nathaniel Rowland llegó a su fin el 27 de julio de 2021. Al jurado le tomó poco más de una hora deliberar y regresar con su veredicto de culpabilidad. Habían encontrado a Nathaniel Rowland, de 27 años, culpable de los 3 cargos: posesión de un arma durante el crimen violento, así como el secuestro y asesinato de Samantha Josephson, y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, así que nunca sería liberado. A pesar del veredicto de culpabilidad, Rowland aún protestó su inocencia durante su sentencia. Tengo una cita de él aquí. Él habló durante su sentencia y dijo: Su Señoría, sé que soy inocente, pero supongo que lo que pienso no importa. Solo desearía que el Estado hubiera hecho más por descubrir quién fue la verdadera persona, en vez de conformarse con detenerme y probar mi culpabilidad. La madre de Nathaniel Rowland, Loretta, también habló durante la sentencia de su hijo. Ella también intentó protestar su inocencia, sin embargo, el juez realmente la detuvo. El juez le dijo a Loretta que no aceptaría nada sobre la inocencia de Nathaniel porque ya había sido declarado culpable. Así que no iba a permitir que ella se parara ahí frente a la familia de Samantha y dijera que él era inocente. O sea, claramente su mamá estaba completamente negada a aceptar que su hijo había hecho esto, a pesar de todas las pruebas contundentes que demostraban que sí lo había hecho. Pero sí, de todos modos, Nathaniel Rowland fue sentenciado a cadena perpetua y enviado a prisión. Él intentó apelar su condena, pero por supuesto fue rechazado, así que hasta el día de hoy sigue en prisión. Después del asesinato de Samantha, su familia destrozada, la familia Josephson, decidió que era necesario hacer más para educar a las personas, especialmente a los jóvenes universitarios como Samantha, sobre la importancia de la seguridad en los servicios de transporte compartido. Porque, como sabemos, Samantha confundió el auto de Nathaniel Rowland con su Uber esa noche. Es probable que ella haya abierto la puerta de su auto y le haya preguntado si estaba ahí para recoger a Samantha. Cuando él mintió diciendo que sí, ella subió voluntariamente. Tras su asesinato, los Josephson lanzaron la campaña ¿Cuál es mi nombre?, la fundación como un legado para Sammy, animando a las personas que piden Ubers, viajes compartidos o taxis, para asegurarse de que realmente verifiquen que el auto en el que están a punto de subirse está ahí para ellas y que el conductor no es un desconocido cualquiera. En lugar de abrir la puerta del taxi y preguntarle al conductor si está ahí para, ya sabes quién sea, si está ahí para Samantha, abre la puerta y pregúntale al conductor: ¿a quién vienes a recoger? ¿Cuál es mi nombre y el de la persona a la que le darás un aventón? Si no te dan esa información, no te subas al vehículo. Creo que eso es sumamente importante. Y, siendo honesta, es algo que antes de investigar este caso realmente no se me habría ocurrido hacer. Pero tiene mucho sentido hacerlo, ¿no crees? Por supuesto, está de más decir que lo que le pasó a Samantha esa noche no fue para nada su culpa. Ella cometió un error y accidentalmente se subió al auto equivocado, pero aún así esto no debería haberle pasado. Pero la familia Josephson solo espera que la fundación ¿Cuál es mi nombre? Salve la vida de otras personas, que evite que se pongan en peligro potencial. Al verificar los detalles del auto, al revisar los datos del Uber o del viaje compartido en el que se van a subir, la familia de Samantha también impulsó políticas para mejorar la seguridad en viajes compartidos y taxis. En junio de 2019 se promulgó en Carolina del Sur la Ley de Seguridad en Viajes Compartidos Samantha Josephson, que exige mostrar el número de placa en la parte frontal de los vehículos de viajes compartidos. Y también sanciona a las personas que se hacen pasar por un negocio autorizado de viajes compartidos o taxis con una multa de aproximadamente $500. Incluso podrían ir a la cárcel por ese delito. La ley de Sammy también fue aprobada en el estado de Nueva Jersey, de donde Samantha era originaria. Y la ley en Nueva Jersey exige que las empresas de transporte compartido coloquen 2 tarjetas de identificación en sus vehículos, las cuales deben tener el nombre y la foto del conductor, así como la placa del auto, para que, nuevamente, los clientes puedan verificar que realmente están subiendo al auto correcto. Anne Seymour y Marcy Josephson colaboraron con legisladores en el Congreso de Estados Unidos para crear una ley federal en honor a Sammy que mejore la seguridad en servicios de transporte compartido. Así que realmente han logrado muchísimo en nombre de Samantha, nuevamente, como un legado para ella, lo cual es increíble.
Solo un par de meses después del asesinato de Samantha, en mayo de 2019, a Samantha se le otorgó un título póstumo en ciencias políticas en lo que habría sido su ceremonia de graduación. Ella no pudo estar ahí para recibir su diploma, así que su familia se aseguró de estar presente para recibirlo en su nombre. Es una verdadera lástima que no pudiera cumplir su sueño de ir a la Facultad de Derecho y convertirse en abogada. Samantha era claramente una de esas personas en las que podías notar que iba a llegar muy lejos en la vida y lograr muchas cosas. Era muy brillante e inteligente, con un futuro prometedor. Y todo eso le fue cruelmente arrebatado, le fue quitado. Con solo 21 años apenas era una adulta. Pero eso concluye este caso, el caso muy, muy triste de Samantha Josephson. Como siempre, por favor, déjenme saber sus pensamientos y opiniones sobre el caso aquí abajo en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes. También pueden decirme sobre otros casos que quieran que cubra en este canal. Déjenlos en los comentarios. O alternativamente pueden ir a mi formulario de solicitud de casos que siempre está enlazado en la caja de descripción. Muchas gracias a todos por ver. Denle like y suscríbanse si aún no lo han hecho. Y nos vemos la próxima semana para otro misterio con Molly Westbrook. Adiós.